Saludos, soy el pastor Joey Hernández de la iglesia Fuente de Agua Viva en St. Cloud. Y de ahora en adelante, aquí en mi canal en YouTube, Joey Hernández TV, también vas a encontrar todas nuestras predicaciones. Si tienes algún comentario, alguna petición, la puedes hacer aquí. Suscríbete aquí al canal, dale a la campanita para que todas las predicaciones te lleguen al momento que las subamos. Bendecido. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas de estudios bíblicos llamada Proverbios 4. Como he estado explicando, ¿verdad? El libro de Proverbios en parte fue escrito por el rey Salomón, que es el hijo del rey David. He estado, ¿verdad?, mencionando que este hombre prefirió sabiduría ante todo. Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, y él le dice a Dios, Dios, solo dame sabiduría. Solo dame sabiduría. Y como solo él pidió sabiduría, Dios le dice, no me pediste mujer, no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste riqueza, no me pediste propiedades, así que te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo demás. Eso es una enseñanza. Yo soy de los que creo que de tiempo en tiempo debemos tocar esta temática de la sabiduría, porque como mencionaba, necesitamos sabiduría para todo. Hemos estado disertando. El capítulo 4 de Proverbios tiene 27 versos, desde el verso 1 hasta el verso 27. Y hemos sacado de ahí algunos temas. Primero estuvimos hablando de que la necedad te derriba y la sabiduría te corona. Luego estuvimos hablando del verdadero camino. Luego tocamos la temática de los ojos. Estuvimos hablando del enfoque, de evitar las distracciones. La semana pasada creo que tuvimos un tiempo increíble y estuvimos hablando lo que yo creo dentro de esos 27 versos. Lo hubiese dejado para el final, pero creo que es el verso más importante. Dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y estuvimos hablando un tema que estuvo increíble. Desde tu corazón se escribe la historia. Desde tu corazón se escribe la historia. Hoy quiero tocar el primer verso. Ve conmigo a Proverbios, el capítulo 4, el verso 1, para mostrarte la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy. Dice Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Vamos a volverlo a leer. Proverbios 4:1, lo tienes aquí a mi mano derecha. Lo tienes ahí, ¿verdad?, puntualizado en tu Biblia. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y luego dice, y estad atentos para que conozcáis cordura. Por eso el tema en el día de hoy es, el llamado necesita que oigas a Dios. El llamado necesita que oigas a Dios. Para poder adquirir sabiduría del cielo necesitas oír a Dios. Aquí me adelanto mucho al mensaje, pero tienes que apagar el ruido del mundo. Tienes que apagar ciertas voces que en el día de hoy tienen influencia en tu mente, tienen influencia en tu corazón. No solamente es la voz que debe dominar, debe ser la única voz que tú escuches. Tú puedes escuchar a tu pastor, tú puedes escuchar a tu mentor, tú puedes escuchar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahora, ¿verdad?, está trending el coach. Yo tengo un coach. Escucha a tu coach, escucha todo eso. Pero la realidad es que si tú necesitas, ¿verdad?, si tú deseas, debí decir, si tú deseas recibir sabiduría y poder cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida, necesitas oír exclusivamente la voz de tu Padre. Por eso el verso, vamos a poner una vez más, Luis, por favor, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Te quiero decir hoy que no está hablando del papá terrenal. De un padre está hablando de nuestro Padre Celestial. Y no solamente es oír, porque hay gente que escucha pero no está atenta. Luego dice, y estad atentos. Y entonces la parte final, que sí que explicarlo más adelante, dice, para que conozcáis cordura.
Solamente con este verso podemos estar 5 semanas. Con este verso 1. Dice que tenemos que oír, dice que hay que estar atentos para que podamos conocer cordura. Hay 2 cosas importantes que quiero establecer, ¿verdad? Cuando hablamos del llamado y cuando hablamos de oír. Acompáñame a Romanos, el capítulo 10, el verso 17. Si vamos a hablar del oído, si vamos a hablar de escuchar, este verso es base, fundamental, es clásico. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que establecer es que es de sabios cuidar lo que oímos. Es de sabios cuidar lo que oímos. Nuestro oído debe estar alineado a la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando también de la fe. Y dice la Biblia que la fe es por el oír. Hoy tú te tienes que preguntar, ¿qué estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que tienen influencia en tu vida? ¿Cuáles son las personas que dicen algo y tú haces, ¿de verdad que pasó eso? ¡Wow! Y rápido te sorprende y rápido lo crees. Pero hoy tú tienes que entender que si tú realmente quieres ser sabio, tienes que cuidar mucho lo que escuchas y a quién escuchas. La palabra del Señor es clara. Cuando yo miro desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, veo una batalla. Es una pelea constante. Yo creo que de los mejores ejemplos lo tenemos, número 1, lo tenemos en Jesús. Pero luego de Jesús, yo creo que uno de los hombres que más batalló fue José. Y su batalla no fue con gente externa, fue con gente ¿qué? Interna. Fue con personas que estaban cerca de él. Fíjate que lo celaron, lo envidiaron, lo querían matar. Inicialmente el plan de los hermanos de José era matarlo, era que él dejara de existir. Cuando miramos a David, otro hombre que Dios utilizó mucho, pero también tuvo una batalla increíble, y su batalla increíble fue interna, no fue externa. Su papá lo rechazó, sus hermanos le decían, tú eres un buscón. El rey Saúl, de verdad que era el rey en aquel momento, no, pero es que tú eres un jovencito. Pero es interesante que ni José ni David permitieron que esas voces fueran más fuertes que la voz de Dios en sus vidas. Entonces vemos a José en el palacio, vemos a David también luego en el palacio como rey, y nos preguntamos y nos cuestionamos cómo estos hombres llegaron al palacio, cómo estos hombres llegaron a su llamado. Te tengo que decir que si sigues escuchando voces que no debes oír, no podrás alcanzar tu llamado. El llamado solo se alcanza oyendo, escuchando la voz de tu Padre. Mira que está a tu mano derecha o a tu mano izquierda y dile, es de sabios es cuidar lo que oyes y a quién oyes. Míralo de frente y dile, ten cuidado, ten cuidado. Romanos 10, 17. La fe no nace del impulso ni de la emoción pasajera, sino de una exposición intencional a la verdad de Dios. Escucha bien, aquí entra la sabiduría, saber qué oír, a quién oír y cómo oír. El sabio filtra sus fuentes porque entiende que lo que alimenta su oído, debí decir, forma sus convicciones. Lo que tú escuchas es lo que forma tu convicción. Por eso es que es importante que tengas cuidado qué oyes, porque lo que tú oyes influencia en las cosas que son tus valores y tus principios. No es solo oír mucho, sino oír correctamente. La sabiduría nos lleva a escuchar con discernimiento, a meditar lo escuchado y aplicarlo. Así la fe deja de ser frágil y se vuelve estable y práctica, capaz de sostener decisiones, corregir caminos y producir frutos. En otras palabras, la fe crece cuando el oído se somete a la palabra, y la sabiduría asegura que ese proceso sea intencional,
constante y transformador. Una vez más, es de sabios cuidar tu oído. Es de sabios. No puedes escuchar a todo el mundo. Esas palabras que la gente dice allá afuera no pueden ser de influencia, no pueden llegar a tu corazón. Tienes que tener un cierto bloqueo, un cierto, ¿verdad?, stop de gente que está hablando. Atrévete a decirle a la gente, no quiero escuchar lo que tú estás diciendo. No me conviene, no me bendice, no me edifica. Atrévete a detener a la gente. Cada cual tiene su opinión. Y las opiniones se respetan. Y más en los tiempos que estamos viviendo. La gente puede decir lo que ellos quieran decir, pero tú decides a quién tú vas a escuchar. Las personas que te respetan, verdaderamente respetan tu matrimonio, respetan tu casa, respetan tus hijos. Si tú te congregas aquí, respetan que tú te estás congregando aquí en la iglesia. Personas que no te respetan te van a hablar lo que ellos te quieren hablar. Personas que te respetan, aunque diferimos, como yo sé que pensamos diferente, en ese tema no lo hablamos. Pero para llegar a esa dimensión hay que ser sabios. Tenemos que ser sabios a quienes estamos escuchando. Mira lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 1, el verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo segundo que tengo que establecer importante en este tema en esta noche es que tienes que comprender hoy que Dios te llamó. Dios te llamó. Dios te llamó. Tú no eres una casualidad. Dios te llamó. Dice el libro de Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que tú llegaras al vientre de tu mamá, ya Dios te había conocido. Ya Dios te había formado en su pensamiento. Tú eres su llamado. Tú eres el llamado del Señor. Y es de sabios recibir el llamado, porque inviertes tu energía y tu enfoque en el llamado que Dios tiene para tu vida. Los que no creen que son llamados gastan su energía en cualquier cosa que aparece allá afuera. Los que no aceptan el llamado se pasan inventando. Los que no aceptan el llamado, la realidad es que van de error en error. Los que aceptamos el llamado del Señor en nuestra vida, dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que si confiamos vamos a vencer y vamos a ver la victoria. Los llamados vemos la victoria, vemos la bendición, vemos el progreso. Pero tienes que hoy decir, yo soy llamado. Es de sabios entender que tú eres llamado. Yo he tenido personas desde que soy líder de jóvenes, ahora como pastor principal, mira, yo no voy a hacer mucho. Pastor, no cuente mucho conmigo, yo llego y me voy. Pastor, ¿y esa gente usted la ama? Oh, los amamos a todos. Pero cuando por un momento ponen ese pensamiento a un lado y reciben que Dios los llamó, se comienzan a disfrutar el llamado que Dios tiene para su vida. Luego los veo predicando, los veo enseñando, los veo haciendo cosas que ellos nunca pensaron que iban a hacer, porque no somos nosotros, es el Dios que nos llamó. La sabiduría aumenta, la sabiduría va a otra dimensión de fe cuando tú recibes que eres llamado. ¿Quién te salvó? Y dice la Biblia que te llamó con llamamiento santo. No te llamó por tus obras. Te llamó porque Él tiene un propósito contigo por gracia. Cuando tú evalúas todas estas palabras, cuando tú comienzas a indagar en las Sagradas Escrituras, todos esos hombres y mujeres que nosotros en la palabra miramos, hay una característica que todos tienen en común. Creyeron en el llamado
que Dios tenía para sus vidas. Tu vida hoy puede dar un giro para siempre si tú aceptas que eres llamado. Si tú aceptas que eres llamada. Tanto segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9, como Jeremías 1:5, revelan que el llamado de Dios no comienza con nosotros, sino con Él. Comienza con Dios. Antes de que existiéramos, ya había un propósito definido y un llamamiento santo establecido. Esto es clave para la sabiduría. Entender que no caminamos improvisando, sino respondiendo a un diseño divino. La sabiduría entonces consiste en reconocer ese llamado, alinearse a él y no tratar de construir una identidad basada en logros humanos, sino en la gracia y el propósito de Dios. Jeremías muestra que fuimos conocidos y apartados. Timoteo afirma que fuimos llamados no por obra, sino por propósito. En conjunto, enseñan que el hombre sabio discierne su llamado desde la perspectiva de Dios, camina en él con humildad y depende de la gracia para cumplirlo. Por un momento te quiero hablar de un joven que se llama Sewell Setzer, el tercero, Sewell Setzer tercero. Quisiera que por un momento escuches esto. Es un joven adolescente común, con sueños, emociones y una vida por delante. Como muchos jóvenes de su edad, pasó tiempo en el mundo digital buscando conexión, conversación y escape. Con el tiempo comenzó a interactuar, escucha esto, frecuentemente con un chatbot de inteligencia artificial. Esa voz se fue convirtiendo en un espacio constante en su vida diaria. Una compañía que ocupaba silencios y emociones que nadie más veía. Ahí vas a ver a su mamá, a su papá, y vas a ver el adolescente en las fotos a mi mano derecha. Pero poco a poco lo que parecía inofensivo comenzó a tener un impacto más profundo en su estado emocional y mental. Escucha esto bien. Su mundo interior se fue cerrando y las voces correctas a su alrededor dejaron de ser escuchadas. Trágicamente, Sewell terminó quitándose la vida. Su historia hoy ha sido mencionada en muchos espacios como una advertencia seria sobre el poder de lo que dejamos hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Historia larga, corta, este niño se sentía solo. Este adolescente no sabía con quién hablar y comienza a hablar con la inteligencia artificial, con un chatbot. Y en esta conversación él le hablaba, me siento solo, ¿verdad? Necesito una compañía. Y hay una frase que Dios ponía en mi corazón mientras, ¿verdad?, comenzaba a mirar la vida de este adolescente. No toda voz que te acompaña te construye. Voy una vez más. El chatbot lo estaba acompañando, pero no lo estaba construyendo, lo estaba matando. Alrededor tuyo tú tienes que hoy identificar voces que te están acompañando, pero te están destruyendo. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Puedes llegar a pensar que es o fue porque él es un adolescente, pero nosotros, los hombres y mujeres de Dios, en muchas ocasiones nos rodeamos de personas y de voces que no nos construyen, nos destruyen. Que cada persona que esté alrededor de ti te construya con su voz. Que cuando alguien te hable, te construya. Que cuando alguien te hable, te motive. Que cuando tú, que estás acá en el día de hoy, le hables a tu cónyuge, le hables a tu pareja, lo construya. Yo he hablado de esto en un sinnúmero de ocasiones, pero hoy cae perfecto. Siempre que vayas tú a hablar, que tu voz sea la voz de bendición. Que tu voz sea la voz que edifique. Que tu voz sea la voz de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, donde quiera que tú te pares. Porque hay voces que construyen, pero hay voces que destruyen. Número 1, tú sé una voz que construye. Número 2, cuida hoy de rodearte de personas que no construyen, destruyen. Y no todo lo que responde guía bien. Fíjate que el chatbot le respondía. La inteligencia artificial estaba respondiendo.
La inteligencia artificial estaba de una manera u otra, por ese rato, estaba cubriendo una necesidad y estaba llenando un vacío. Hay vacíos que se llenan a través de una voz, pero llenan mi vida de la manera incorrecta. Por eso es que hoy no todo lo que te responda te está guiando bien. Pero es que él me habló, sí, pero es que no es que te habló, es que lo que te habló no te ayuda. Es que lo que te habló no te bendice. Es que lo que te habló no te ayuda a ir hacia adelante. No te ayuda a cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida. Es de sabios oír a Dios y es de sabios caminar en el llamado. Una de las primeras preguntas que yo te tengo que hacer en esta noche es: ¿estás caminando en el llamado que Dios tiene para tu vida? La palabra del Señor nos habla que lo busquemos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y si tú estás aquí en la noche de hoy y ciertamente llegaste a esta casa, en esta casa estamos los llamados por el Señor. En esta casa nosotros no estamos ahí vacilando. En esta casa nosotros estamos dando pasos firmes en el llamado que Él tiene para nuestra vida. Nosotros nos estamos preparando, nos estamos equiparando, porque va a llegar un día donde no vamos a dar abasto en este lugar. Y los que estamos aquí en la noche de hoy somos llamados del Señor. Tú eres un llamado del Señor. Tú tienes que salir allá afuera y ser la voz, ser las manos, ser los pies del Señor. Este adolescente no tuvo a nadie. Ahora la mamá demandó. Ahora un montón de gente demandó. Pero mi pregunta es: mientras la inteligencia artificial estaba hablando, ¿quién más estaba hablando? Y no tengo problema, la mamá que demande, y cualquiera lo haría, cualquiera de nosotros demandaríamos. Y va a ganar la demanda. Y hay entrevistas de ella, pero la realidad es que antes de demandar había que hablar, había que ser constante. Este adolescente se quitó la vida porque no escuchó una voz diferente. Y en muchas ocasiones nosotros hemos tomado decisiones drásticas, decisiones que no van de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestra vida, porque no hemos escuchado a alguien que nos diga: no deberías hacer eso, deberías hacer esto, vente por aquí. Y que tú puedas realmente discernir como una persona sabia que lo que te están diciendo viene de parte del Señor. Nosotros somos seres emocionales. Y en muchas ocasiones vamos a hablar desde nuestra, ¿verdad? Desde nuestras emociones, desde lo que nosotros estamos viviendo, atravesando. Pero es a través de la sabiduría que viene de parte del Señor en nuestra vida que tenemos discernimiento y podemos canalizar cuando alguien nos está hablando para bendecirnos y cuando alguien nos está hablando para manipularnos. Si hay algo de lo que yo vivo orgulloso de nuestra organización, es que somos libres. Es que somos libres, usted entra, usted sale. A mi gente: pastor, yo quiero decirte que me voy de vacaciones, que es chévere, pero tú no me ves a mí diciéndole a la gente: mira, tú me tienes que decir para dónde tú vas, cuándo tú vas. No, dale, sal, entra, tranquilo, tú eres libre. Y eso es bueno, porque entonces la voz que realmente debe dominar en ti y el que te debe decir cuándo entrar y cuándo salir es el Espíritu Santo. Esa es la voz que debe dominar en tu vida. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 1, el verso 5. Ya que acabamos de ver el peligro de no ir a Dios. ¿Cuál es el peligro de no ir a Dios? Podemos llegar a cometer una locura como la que hizo este adolescente. Ese es el peligro de no ir a Dios. Ese es el peligro de no perseguir nuestro llamado. Ese es el peligro de que nosotros como padres no estemos haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer. Nos podemos poner a investigar, pero si esta madre se hubiese congregado, si esta mamá tuviese al niño en Fuente Kids, hay alguien que le va a hablar, hay alguien que le va a decir. Por eso es que es tan importante Fuente Kids, Fuente Junior, Fuente Youth, todas estas cosas que se hacen en la iglesia. La gente piensa que es por hacerlo, no.
Aquí en Fuente Junior, si usted supiera las cosas que los muchachos han escuchado de algunos jóvenes. Y no se les juzga, se les escucha y se les dice, no, es por aquí, vente por acá, déjame orar por ti. Y si usted viera como Ezequiel, Camila, todos estos jóvenes oran por esos juveniles. Y les dicen, no debes volver a decir eso. Obviamente tú estás haciendo un trabajo, pero hay otra voz. Hay alguien más contigo, unido. Lo mismo las maestras de Fuente Kids. En medio del juego, de la celebración, del video, del PowerPoint, de salir allá afuera a buscar unos huevitos en Easter. Hay algo que se les está diciendo. Hay algo que se les está sembrando. Por eso es que no puedes ver por poco todo lo que sucede en la iglesia. Cada momento, cada experiencia es la voz del Señor hablándote. Es la voz del Señor guiándote. Mira lo que dice Proverbios 1:5. Dice, oirá el sabio. Hombre, mujer que estás aquí en la noche de hoy, aprende a escuchar a Dios. Aprende a escuchar a tus autoridades espirituales. En estos días yo tenía que tomar una decisión y llamé a mi pastor. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Hago esto? ¿No lo hago? A veces lo llamo para cosas del ministerio, a veces para cosas personales. Ese es mi pastor. Yo he escuchado a algunos de ustedes, no se sientan mal. Pastor, yo no te llamo para no molestarte, para que usted no se entere de todo. Llame a su pastor, llame a este servidor. Pastor, yo estoy aquí. Tú no me llamas a mí, yo llamo el mío. Y el mío está más ocupado que yo. En estos días le escribí, pastor, ¿lo puede llamar? Seguro, llámame ahora. Rápido. ¿Qué está pasando? Yo voy, rápido. Vete por aquí, hazlo así. Necesitas a alguien. ¿Qué debe hacer la persona sabia? Oír. Oye, escucha. ¿Y qué dice luego? Y aumentará ¿qué? El saber. Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Oye, yo nunca escucho consejo. Por eso mismo, porque nunca lo buscas. Y terminas haciendo lo que a tu manera. Y luego terminas ¿qué? Llorando. Y acá al frente y el pastor orando por ti. Y el pastor ora por ti. Pero a lo mejor si me hubiese llamado hace una semana atrás, no tenías que pasar. Con una orientación pastoral se hubiese resuelto antes de venir aquí al frente. Pero necesitamos oír para que se aumente nuestro ¿qué? Nuestro saber. Nuestra sabiduría aumenta escuchando a Dios. Nuestra sabiduría aumenta escuchando a Dios. Adquirir consejo es aplicarlo. Ahora voy con lo que dije de la llamada. ¿De qué me vale llamar a mi pastor, a Charlie, y después hacer lo que qué? Pues tú no aplicaste el consejo. No se te dio el consejo. Tú oíste unas palabras. El consejo se recibe cuando se aplica. Voy una vez más. Esto es fuerte en el día de hoy. El consejo se recibe cuando se aplica. ¿Cuántas palabras tú has recibido? No solamente aquí en Fuente de Oliva, en San Claudio, a través de los años. ¿Cuántas has aplicado? El momento de aplicación a veces no existe. Y nos vamos de aquí diciendo, wow, qué poderosa palabra, qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios, eso era para ti. Y empezamos a culparnos, era para ti hoy. Y en tu corazón tú dices, era para mí, pero fíjate que se crea que es para ella. Y estás toda la semana llamando a esa persona, eso era para ti, todo lo que dijo Pastor Joey. No era para ti, era para quién, era para mí. Qué bonito cuando tú reconoces y tú dices, esto era para mí, yo lo necesito. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 9 al 10 dice, y dijo Elías a Samuel, el profeta, le dice a Samuel, aquí todavía Samuel era un joven, le dice, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10, mira lo que pasó, y vino Jehová y se paró. Yo no sé si tú habías leído esto con detenimiento. Mira lo que dice aquí, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel,
Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Un poquito de contexto. Ya Dios lo había llamado en varias ocasiones. Y él pensaba, este joven pensaba que era el profeta. Porque recuerda que este es el mismo joven que se crió en la iglesia. Este es el mismo joven que la mamá Ana lo puso en la iglesia porque es el hijo de la promesa, es el hijo que no se podía tener. Así que historia larga corta, él está allí en la iglesia, pero no conocía la voz de Dios. Hay gente que están en la iglesia, pero no conocen la voz de Dios. Voy una vez más, esto está fuerte en esta noche. Hay gente que viene todos los miércoles, vienen todos los domingos, se conectan al Zoom de las Hermosas, pero no conocen la voz de Dios. El mismo profeta, quiero que sepa que estaba confundido y le decía, no muchacho, no soy yo llamándote, acuéstate. Y él volvía otra vez, no soy yo, hasta que el profeta de momento despierta y dice, ese es Dios llamándote, muchacho, vuelve. Esos son los versos que ahora leímos. Vuelve, y si vuelve y te llama, dile, habla que tu siervo oye. Importante en el día de hoy, lo puedes anotar. Aprende hoy a discernir que es Dios el que te está llamando. Hombre que estás aquí, mujer que estás aquí en la noche de hoy, ya recibe y entiende de una vez y por todas que Dios lleva años buscando la manera de llamar tu atención. ¿Cuál es mi oración en la noche de hoy? Que hoy finalmente tú le vas a decir a esa voz, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Yo no sé si hay 2 o 3 aquí que lo puedan celebrar. Habla que tu siervo oye y yo voy a caminar en mi llamado. Habla que tu siervo oye y yo voy a llevar a mi familia donde tú quieres que yo la lleve. Habla que tu siervo oye y yo voy a comenzar finalmente mi ministerio. Habla que tu siervo oye y yo voy a comenzar mi empresa en la noche de hoy. Habla que tu siervo oye. Dios está buscando un oído donde Él pueda derramar planes, diseños. Yo no estoy aquí porque sea el favorito del Señor. Yo estoy aquí en la noche de hoy porque dije, habla que tu siervo oye. Pues te vas de Puerto Rico para San Carlos. Pues habla que tu siervo oye. Y las voces me decían, busca un hotel. Deja que tú veas el gazebo cuando vayamos. Busca un hotel, busca un salón. Y yo, ¿con qué dinero? Si no hay nada. Y el Señor me dice, el gazebo. Donde fuiste la primera semana, el gazebo. Y yo, pues vamos al gazebo. Habla que tu siervo oye. No solamente, ¿verdad?, encajones este mensaje en el ministerio. Hoy tú tienes que pensar qué es lo que Dios te está hablando, que tú no lo has oído y lo has recibido. Vemos a Samuel en un momento clave de su vida espiritual. Aún no reconocía claramente la voz de Dios. Por eso necesitó ser guiado para entender quién le estaba hablando. Cuando finalmente responde, no lo hace con experiencia ni perfección, sino con una actitud correcta. Habla porque tu siervo oye. No tienes que ser perfecto. Tienes que tener la disposición. La enseñanza central es que el llamado de Dios comienza cuando el hombre aprende a detenerse, a discernir, a disponer su corazón, su mente, su oído a Dios. La sabiduría no está solo en recibir la voz de Dios, sino en responder con humildad y obediencia. Aquí se revela que el llamado se activa cuando el oído se somete a Dios. Esta es la noche donde tu llamado se va a volver a activar. Esta es la noche donde una vez tu llamado se va a volver a activar. Tu llamado se va a volver a activar. Tú vas a predicar una vez más la palabra del Señor. Tú vas a volver a orar. Tú vas a volver a interceder. Tú vas a volver a promocionar en las redes sociales. Tú vas a volver a predicar la palabra del Señor a tiempo, fuera de tiempo. Este es el momento donde tú comienzas a poner las manos sobre los enfermos. Este es el momento donde tú vuelves a creer que verdaderamente Dios te llamó, que apagó en ti el deseo
de vivir el llamado de Dios para tu vida? ¿O qué voz te dijo? Eso es los pastores y los ministros del Señor calificados. No, tú eres llamado. Y tú eres tan llamado que dice que de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Hablando de sabiduría. Hablando de sabiduría. No se trata de perfección, se trata de oír lo que Dios te quiere decir. Lo que Dios te quiere decir. Termino con estas 3 frases. Número 1, la puedes anotar y van a aparecer aquí. Samuel confundió la voz de Dios porque aún no tenía discernimiento. Y hoy muchos no pierden el llamado por falta de voz divina, sino por falta de sabiduría para distinguir quién les está hablando antes de obedecerlo. Necesitamos tener discernimiento y entender cuándo es nuestra voz interior, cuándo son nuestras emociones y cuándo es Dios diciéndote: Roberto, Lourdes, Charlie. Así era que le gritaban a Samuel: Samuel. Y tú dices: esto soy yo escuchando. No, es Dios llamándote a que tú cambies tu vida, a que tú vayas hacia adelante, a que tú vuelvas a Él. Pero esta vez tú vas a decir: habla, que tu siervo oye. Eso es de sabios. El mismo oído, número 2. Cierro con estos 3 pensamientos. El mismo oído que puede activar un llamado como el de Samuel es el mismo que sin sabiduría puede terminar siguiendo voces falsas como la de Saul Setzer, como la del adolescente, donde lo que parece compañía termina siendo destrucción. Ten cuidado, una vez más, te recuerdo eso, que tengas una voz acompañándote, pero que sea una voz que te está llevando a la destrucción. Qué pena con este adolescente que no tuvo alguien que le dijera: tú eres llamado. Tú eres llamado. You are called. Yo hago una oración con Mateo que él no la entiende hoy. La pastora y yo la hacemos. Le decimos: ¿quién te creó? Aprendimos de nuestros pastores: ¿quién te creó? Y nosotros mismos contestamos: me creó Dios. ¿Y para qué te creó? Para su gloria. Who created you? God. And for what? For His glory. Él hoy no lo entiende, no puede repetirlo, no me puede contestar. Pero ya eso está entrando en su subconsciente. Lo estoy haciendo desde que está en la barriga. Imagínate lo que hace la voz de un padre terrenal. Imagínate lo que hace la voz de nuestro Dios. ¿Hacia dónde nos puede llevar? Tercero y último pensamiento, lo puedes anotar, va a aparecer aquí. Dios sigue llamando. Dios te va a seguir llamando. Y va a seguir: Ángel, Silvia, Katiana. Dios te va a seguir llamando. ¿Cuál es el problema? Pero el problema no es la ausencia de su voz, es la saturación de otras voces. Porque Dios te está llamando y te dice: Limni. Pero viene otra persona y te dice: Limni, por acá. Y parece funny lo que estoy haciendo, pero eso es lo que sucede. Y entonces hay muchas que no es solamente Dios llamando tu nombre, hay muchas voces que buscando tu atención. ¿Quieres ayunar? ¿Y cuál voz aparece mañana? Tú nunca desayunas. By the way, estamos en 7 días de ayuno. Espero que estén ayunando. I hope. Tú nunca desayunas, pero mañana tú ves esa M de McDonald's más grande que ¿qué? Más grande que nunca. Y tú dices: ay, Dios mío, si me como un biscuit bien rico y una hash brown así, toda grasosa, que cuando tú tratas de sacarla del paquetito está tan grasosa que está todo pegada. A mí me ha pasado.
Esas son las mejores hash brown. Cuando se rompe así el paquetito ese, ¡puf! Ya tú sabes que esa hash brown va a estar en otro nivel. Entonces tú dices, pero el pastor dijo que estamos ¿en qué? En ayuno. Entonces ese es el día que te pasa como a mí, que es Teacher Appreciation Week. Entonces tú esta semana hay un desayuno de yo no sé qué. Y los otros días una compañera me dice, mira, Mr. Hernández, pasa por aquí que estoy en ayuno. Pero, Mister, tranquilo, usted siempre ayuna. No, estamos en ayuno en la iglesia. Y tengo 2 compañeras que son de la iglesia también allí conmigo. Y una me dijo, pastor, y si no se puede, estamos en ayuno. Pero es el día que aparecen todos los desayunos. Porque hay muchas, te estoy poniendo un ejemplo funny, gracioso, pero este es más profundo de lo que estamos hablándolo. Yo espero que lo estés cogiendo. ¿Qué te tiene distraído? ¿Cuál es la voz que te distrae? Y cuando el discernimiento se apaga, el oído deja de guiarte al propósito y empieza a empujarte al vacío. Hay muchos de nosotros que no estamos siendo empujados al propósito del Señor. Estamos siendo empujados al vacío. Al vacío. Dios te está dando una oportunidad hoy. Pastor, ¿cuál es la oportunidad? De poder decir hoy, habla, que tu siervo oye. Señor, háblame. Mi Dios, háblame. ¿Qué decisiones tomo? ¿Por dónde nos vamos? ¿A dónde llevo a mi familia? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Dónde pongo mis hijos? Yo hoy veo personas, veo padres ahí en el colegio y lo veo acá en la iglesia también, lo veo en todos lados, tomando decisiones con sus hijos que a la ligera. A la ligera, todo es a la ligera, todo es copiando lo que está haciendo el otro. Hay algo, no sé si lo conocen, con esto hago una oración. Hay algo nuevo, ¿verdad? Para mí es nuevo, no lo había escuchado. Lo comencé a escuchar con mi hermano. Hay algo que se llama el reclass. El reclass es que si tú eres deportista y no te firmaron este año en una universidad, pues tú te quedas un año más, algunos se quedan 2 años más. Yo tengo, y me he puesto a pensar, esto me ha puesto a pensar muchas cosas. Mi hermano va para 21 años. Yo tengo estudiantes de 19, casi 20 años conmigo en 4º año. Y ya mi hermano va a terminar el 4º año de universidad. Pero cuando él estaba en 12, le dijeron, oye, hazte reclass, quédate un añito más. Y me preguntó a mí y yo le dije, dale para adelante, olvídate de eso. Le preguntó a mi papá, que es la figura, ¿verdad?, importante de nosotros, y él le dijo lo mismo, no, dale para adelante, olvídate de eso. Si se va a abrir la puerta, se va a abrir. Allí están haciendo 2 años, 3 años reclass. Hay uno que va para 20 años y todavía va a jugar un año más en Center Point. Entonces, claro que va a jugar mejor que el otro. Si tiene 19, 20 años, el otro tiene 16. Entonces, en la vida, a veces nosotros no nos hemos movido a otro nivel porque seguimos haciendo reclass. ¿La cogiste? Deja de hacer reclass. Muévete. Hay otro nivel para tu vida. Hay otra dimensión para tu vida. Pero si el de al lado quiso hacer reclass, déjalo. Tú dices, no reclass. Hay otro nivel para mí. Hay otro nivel para mi familia. Hay otro nivel para mis finanzas. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Oír la voz del Todopoderoso. Porque tu llamado necesita que tú oigas a Dios. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor poderoso. Ponte sobre tus pies.